Buenos días, soy Luis Antonio Arce Hernández y voy a presentar la investigación que llevo a cabo con mi compañero Isaac Mora Cabezas, llamada Marginalización de los géneros musicales. Eh, Pertenecemos a la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio. Este curso se llama Técnicas de Investigación, a cargo de la profesora Liliana Chacón Solís. Para introducirlos a la investigación les daré un pequeño resumen. En este trabajo se investigaron cuáles son los géneros musicales más comúnmente marginados por individuos con y sin formación musical. Para ello se creó una encuesta en línea que fue entregada a estudiantes de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Artes Musicales y la Escuela de Estudios Generales, con el objetivo de recaudar una cantidad balanceada de individuos con conocimiento extenso en música e individuos con poca o nula educación musical. El propósito de la investigación. El propósito de este estudio cualitativo era identificar qué géneros musicales tienden a marginar las personas con y sin formación musical. Enfoque y preguntas de investigación. Este trabajo tiene un enfoque cualitativo, ya que está orientada a factores como sentimientos, los cuales resultan difíciles de cuantificar. Pregunta general: ¿qué géneros musicales tienden a marginalizar las personas con y sin formación musical? Las subpreguntas sobre la cuestión. 1. ¿Hacia qué géneros musicales presentan desagrado los participantes del estudio? 2. ¿Existe alguna relación entre la formación musical de los participantes del estudio con su percepción de agrado o desagrado hacia algún tipo de música en específico? Y 3. ¿Cuáles características de los diversos géneros musicales o tipos de música son mencionados por los participantes como agradables o desagradables? En el marco teórico, eh, utilizamos el texto de Javier Noya, Armonía Universal, ya que él describe tres factores que determinan en qué sentido se valora la música, siendo la primera la relación de la música con el intérprete, mayormente ejemplificado en la música clásica, pues al momento de su creación no existía forma de grabar las obras, creando un ambiente donde lo escrito tenía que ser agradable de interpretar y de escuchar. El segundo factor por tomar en cuenta para valorar la música es la relación que tiene el intérprete con el oyente, siendo mejor ejemplificado cuando el autor habla sobre el género del jazz, como un género mestizo que mezcla elementos de la cultura afroamericana y la cultura blanca. Noya menciona la importancia por el ambiente estadounidense en el que se desarrolló, ya que se había abolido la esclavitud, pero se establecieron leyes y normas para permitir la discriminación hacia los negros, haciendo el jazz un género de protesta social. Por último, el tercer aspecto para medir el valor de la música es la relación que tiene el oyente con la música. Noya menciona que para la universalización de la música es sumamente importante el oyente y el factor económico, incluyendo que la música es altamente compartida, gracias a que existen personas dispuestas a escucharla, a crear grupos de fans y compartir sus intereses. Esto se vuelve aparente a la hora de ver el ambiente musical de hoy en día, ya que es altamente compartida. Eh, Ahora, en el marco metodológico, los participantes de esta investigación son estudiantes de la sede Rodrigo Facio, de la Escuela de Estudios Generales y la Escuela de Artes Musicales, los cuales fueron divididos en dos categorías: las personas que ya habían tenido una experiencia de formación musical y los que no. Para los permisos, la naturaleza de esta investigación crea un ambiente donde los permisos son mínimos, pues las encuestas son dirigidas por medios virtuales. En este caso, se le pidió a todos los encuestados que antes de responder las preguntas relevantes a la investigación, informaran que estaban de acuerdo con los términos presentados en la descripción del formulario. Si el encuestado no estaba de acuerdo con alguno de los términos establecidos, presionó que no y la encuesta se acabó inmediatamente. Asuntos éticos. Todos los encuestados en esta investigación aceptaron los términos de privacidad, donde se especificaba que todos los datos personales serían analizados por los investigadores y la publicación de estos sería anónima. Tipo de información. La información se centra en los gustos musicales de las personas y las razones de estos. La estructura del cuestionario nos permite recopilar la información personal de cada participante y asegurar que todos reciban las mismas preguntas. Entre las características positivas es la forma de las preguntas, ya que pueden ser abiertas y cerradas si es necesario para obtener las razones de la persona. Otra característica positiva es la fácil distribución por medios digitales. Ahora, descripción del protocolo de instrumentos. Esta investigación se basa en el muestreo de variación máxima escrita por Creswell, donde habla sobre cómo las investigaciones de esta índole analizan ciertos atributos de un grupo comparados al otro, y la importancia de que los investigadores conozcan a los individuos o a los sitios donde van a realizar su investigación.
La investigación adopta una estrategia para comparar las diferencias entre personas que han tenido un estudio musical y aquellas que no, y se centra en analizar si aquellos que tienen una formación musical académica tienden a marginalizar cierta clase de música, y por qué si es el caso. Por estas razones la investigación tiene un carácter cualitativo. Gracias a la facilidad del Internet donde se realizó la encuesta, se alcanzó un público de 92 personas, variando entre estudiados en música de forma extensa, personas cuyo acercamiento a la educación musical es mínima y personas que no tienen ningún tipo de educación musical. Proceso de codificación de datos. Se realizó una encuesta mediante la plataforma Google Forms. Esta herramienta nos sirvió como recolector de datos ya que su uso es simple y permite llegar a gran cantidad de personas. El público en el cual está enfocado el estudio son los estudiantes de la sede Rodrigo Facio de la UCR. Para la distribución de esta encuesta se utilizaron las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp. El periodo de distribución empezó el sábado 6 de junio hasta el 20 de junio del año 2020, en el cual se recibieron un total de 92 respuestas. Análisis y reporte de datos. Pregunta número 1. Al llevar a cabo el análisis separamos todos los encuestados en dos grupos para obtener porcentajes más precisos. El primer grupo está conformado por las personas que sí recibieron formación musical, 53 personas en total. El segundo grupo está formado por las personas que no recibieron formación musical y las que recibieron muy poca formación musical, 39 personas en total. Se le envió la encuesta a los alumnos de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica con el objetivo de conseguir una mayor cantidad de respuestas de estos individuos, los cuales ya han tenido una formación musical. La primera pregunta de la encuesta decía lo siguiente: ¿has recibido enseñanza musical anteriormente? Esto para diferenciar a aquellos que han tenido experiencia musical extensa de aquellos que no, y analizar si la formación musical influye en los gustos de la persona. Luego, en la pregunta número 2, los entrevistados respondieron a lo siguiente: ¿qué géneros encuentra agradable? Y se les brindó una tabla de géneros musicales para elegir, además de la opción de introducir algunos si así lo desease. Seguidamente se separan los resultados entre personas que han estudiado música de forma extensa, representados por el color azul, y las personas que no, representadas por el color verde agua. Y por último se sacó el porcentaje de la cantidad de individuos que eligieron cada respuesta. Por ejemplo, se muestra que el 86% de las personas que han estudiado música eligieron a la música clásica como un género agradable. Aquí lo podemos observar. Entre los dos grupos del género que contiene la mayor cantidad de votos fue el rock, con un total de 73% de los votos totales. Sin embargo, al separar a los participantes en sus grupos respectivos, las respuestas cambian bastante, siendo la música clásica la más popular entre aquellos que estudian música y el reggaetón entre aquellos que no. Entre las personas no estudiadas se encuentra una diferencia significativa donde ninguno de los resultados baja del 15% de los votos, a diferencia de los resultados recopilados de los estudiados en música, donde únicamente dos personas eligieron el reggaetón, lo cual constituye un 3% de los votos. Sin embargo, con excepción al reggaetón y la música electrónica, aquellos que estudian música también tienden a consumir mayor variedad de música, llegando a conseguir una mayor cantidad de votos en general durante la encuesta. En la pregunta número 3, los encuestados respondieron a ¿por qué usted encuentra estos géneros musicales agradables? El objetivo de esta pregunta es descubrir qué características influyen en las personas para dividir los géneros musicales entre agradables y desagradables. Esta pregunta tiene como objetivo demostrar si las palabras de Noya en su libro Armonía Musical, en el cual explica que la música tiene una fuerte relación con el intérprete y el entorno que lo rodea, llegando a ejemplificar cada aspecto con diferentes géneros. Este pensamiento podría explicar por qué las personas que sí recibieron formación musical valoran un género que los reta y los obliga a esforzarse para poder tocar o apreciar. Las palabras de Noya acerca del espacio social como influyente directo en las personas se demuestran en los dos grupos de encuestados, ya que al analizar los dos grupos valoran los géneros que se pueden escuchar en grupo como fiestas y bares. En el punto número 4, los encuestados respondieron a qué géneros musicales se encuentran desagradables. Los resultados fueron tratados de la misma manera que la pregunta número 2, donde se separaron las respuestas de los estudiados de música de forma extensa y los que no han tenido formación musical. En las respuestas se encuentran bastantes similitudes, como es en el caso del bolero, donde la diferencia entre las respuestas es menos de un 1%. Sin embargo, también se presentan diferencias abismales. Una que no es tan aparente
Es en el caso de la música electrónica, donde el disgusto crece más del doble. Sin embargo, el verdadero problema reside en la diferencia en géneros musicales como el rock, bachata, reggaetón y trap, donde la diferencia es mucho más intensa. Esto se convertiría en un problema si el estudiado en música dice clases a personas que nunca se han acercado al entorno musical. Si este profesor obliga a estudiantes a compartir el mismo gusto que él, o no acepta impartir clases con los gustos de los estudiantes, ellos se pueden ver desinteresados en el tema y se convertiría en un verdadero problema al tratar de hacerlos aprender. En la pregunta número 5 respondieron a ¿por qué encuentran sus géneros musicales desagradables? Al realizar las respuestas a esta pregunta, al analizar las respuestas a esta pregunta, se destaca que la mayoría de resultados son muy parecidos. Se observa que la razón más influyente en las personas con y sin formación musical es no son entretenidos de tocar o cantar. Es interesante cómo las personas sin formación musical valoran que el género sea un reto, ya que un 25% de los entrevistados marcaron la siguiente opción: no se presentan retos para el intérprete o compositor, aunque la pregunta estaba orientada a los que sí tenían formación musical. Por otro lado, cabe destacar que en esta pregunta las personas respondieron mucho con sus propios pensamientos y no con los propuestos por los investigadores. Dejamos a continuación parte de los más llamativos de cada grupo. De los que sí poseen formación musical están: es muy fuerte y desordenado para mí, no es agradable al oído y sus letras la molestan. Y los que no poseen formación musical dicen: no me gustan los gritos, las canciones de estos géneros usualmente son muy ruidosas para mis oídos, no me gusta la letra de sus canciones, su ritmo, por lo general, tan brusco me aturde. Al analizar estas respuestas, observamos una relación en las personas, ya que se muestra que el género con un sonido grotesco desagrada en gran mayoría, y la letra influye directamente en las personas. En el punto número 6, respondieron a ¿qué cree que alguno de estos géneros musicales no tienen ningún valor, ya sea musical o social? La intención de la pregunta número 6 era identificar si el encuestado sabría reconocer la importancia social de la música en los géneros que encuentra desagradables. Se esperaba ver una gran cantidad de personas diciendo que la música a la que tienen disgusto es difícilmente considerada como música. Sin embargo, lo ocurrido difiere de lo esperado, ya que la gran mayoría de encuestados, el 68%, creen que la música a la que encuentran desagrado presenta valor tanto social como musical. Esto se ve representado en la gráfica con el color morado. Seguidamente, un 27% de los encuestados creen que al menos un género al que encuentran desagrado no tiene valor musical ni social. Por otro lado, de las 25 personas que respondieron diciendo que hay un género musical sin valor social ni musical, el 68% son individuos que han tenido una formación musical extensa. Esto pareciera ser ilógico, pues una persona que ha estudiado debería ser capaz de reconocer la importancia social de la música. Sin embargo, el ambiente en el que se han educado se les ha enseñado que ciertos géneros musicales tienen mayor valor. Por último, en la pregunta número 7, a los estudiados a las personas que sí habían tenido una formación musical, se les preguntó cómo había afectado esta formación en sus gustos y por qué. Eh, Se recibieron un total de 42 respuestas, las cuales fueron analizadas de forma individual y se relacionaron en dos grupos generales de opinión. Muchas personas alegan que la formación musical no afectó en sus gustos musicales, donde se destaca la mala formación de los profesores, ya que solo se centraron en géneros musicales que consideraban adecuados. Por ejemplo, hubieron personas que los siguientes comentarios: no, no afectó; no, yo creo que el consumo viene de varios contextos y no solo de la educación musical; y por último, no, la verdad el sistema educativo en sentido musical solo trata de enseñar sobre canciones y artistas nacionales, lo que hace apreciar el mismo, pero no afecta en mi gusto musical. Ahora, como contraste, las personas con formación musical que creen que sí les afectó. Como primer comentario tenemos el que dice: claro que afecta, puedo distinguir o analizar melodías, armonías, ritmos, etc. Mas no me parece diferente a la hora de escoger mis gustos musicales, pues escucho lo que me guste sin importar si la academia lo aprueba o no. En la anterior respuesta se demuestra que la formación musical le dio herramientas para valorar la parte teórica de la música y a partir de este aprendizaje valora cualquier género, aunque la academia, como él lo dice, no lo apruebe. Y como segundo comentario tenemos el
Sí, al ver a las personas alrededor me doy cuenta cómo son consumidoras de música superficial y no se aburren de esa superficialidad. Entender la música, buscar realmente sentido en el sonido, emoción, arte, creo que es algo que he ido aprendiendo y sigo aprendiendo conforme avanzo en el mundo de la música. En esta respuesta se observa cómo desprestigia algunos géneros musicales tachándolos de superficiales, ya que solo valora la dificultad o valor artístico del género. De esta forma deja al lado todo el valor histórico y social de la música. Ahora, ¿se alcanzaron los objetivos de la investigación? El primer objetivo específico buscaba identificar hacia qué géneros musicales presentan desagrado a los participantes del estudio. Una vez realizada la encuesta, se determinó que las personas con formación musical presentan desagrados a los géneros trap, reggaetón y metal. Para explicar este resultado, el pensamiento expuesto por Noya de su libro Armonía Universal, en el cual explica que la música tiene una fuerte relación con el intérprete y el entorno que lo rodea. Este pensamiento podría explicar por qué las personas que sí recibieron una formación musical valoran un género que los rete y los obliga a esforzarse para poder tocar o apreciar. Y géneros como el trap y el reggaetón se caracterizan por su simplicidad musical. Luego están los géneros que las personas con poca o nula formación musical presentan desagrado. Estos son metal, trap y reggaetón. Luego, las palabras de Noya acerca del espacio social como influyente directo en las personas se demuestra en los dos grupos de encuestados, ya que al analizar los dos grupos valoran los géneros que se pueden escuchar en grupo como fiestas y bares. Esto se puede justificar con las respuestas de los encuestados, los cuales voy a citar. 1. No me gustan los gritos. 2. Las canciones de estos géneros usualmente son muy ruidosas para mis oídos. 3. No me gusta la letra de sus canciones. 4. Su ritmo por lo general tan brusco me aturde. Como segundo objetivo, se planteó determinar si existe alguna relación entre la formación musical de los participantes del estudio con su percepción de agrado o desagrado hacia algún tipo de música en específico. Para responder a este objetivo, interpretamos las respuestas de los encuestados con formación musical. Una vez analizadas las respuestas de todos los participantes, se determinó que la formación musical influye en las personas de dos formas. En un grupo de personas les ayuda a desarrollar un pensamiento crítico musical, pero no desvirtúa ningún género musical. Adjuntamos las respuestas de algunos participantes. Un poco, pero en el aspecto de que ahora puedo analizar y criticar una canción de manera más teórica, por así decirlo. 2. Definitivamente afectó. Sin educación musical jamás hubiera desarrollado el criterio que tengo ahora a la hora de evaluar qué escucho y qué no. 3. Creo firmemente que se afectó. Al recibir educación musical se fueron formando gustos musicales más específicos, ya que mayormente pasaba rodeado de los mismos y fueron parte del proceso de aprendizaje. Y 4. Mi formación musical me ayudó a valorar todos los géneros musicales y entender su musicalidad. Por otro lado están las personas que su formación musical los llevó a creer que hay géneros comerciales y son inferiores a los que descubrieron con su crecimiento educativo. Entre esos están, sí, uno aprecia más a la ejecución y complejidad que a algo solo comercial. 2. Creo que nos inculcan ciertos géneros en específico, entonces nos acostumbran a esos géneros. 3. Sí, porque se convierte en una persona más crítica de distintos aspectos. Además, una formación musical requiere de muchos esfuerzos que algunos géneros no presentan. Y 4. Si al ver a las personas alrededor me doy cuenta cómo son consumidores de música superficial y no se aburren. Por último, se buscó analizar qué características de los diversos géneros o tipos de música son mencionados por los participantes como agradables o desagradables. Gracias a las preguntas 2 y 4, determinamos que las personas con formación musical encuentran agradables géneros como el clásico, metal y rock. Como contraste, presentan desagrado ante los géneros trap, reggaetón y, de forma muy interesante, el metal repite su aparición. Las personas sin formación musical muestran mayor agrado a los géneros reggaetón, electrónica y rock. Los primeros géneros mencionados destacan por su utilización en reuniones sociales, como lo plantea Noya. Por otro lado, los géneros a los cuales presentan desagrado son trap, reggaetón y rock. Este resultado es interesante ya que poseen porcentajes más bajos de desagrado, pero son los destacados de preguntas en las preguntas 2 y 4. Recomendaciones. Eh, Se recomienda crear dos encuestas especializadas, una para personas con formación musical y otra para los que no. Después crear un plan de distribución, ya que debido a la situación o emergencia nacional es un poco más difícil llegar a las personas. Y sería muy interesante separar las clases sociales para ver si esto influye en sus gustos musicales. Por último, agradecer su atención. Muchísimas gracias.